Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Y yo soy Rodolfo Villalobos. Y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre el artículo 6º de la Constitución relativo a la libertad de expresión, dándole continuidad a esta serie de derechos humanos que ya tenemos algunas semanas transmitiendo. Arrancamos, artículo 6º. Bien lo señalas, este artículo contiene la llamada libertad de expresión, que establece que todos tenemos el derecho a expresar libremente, vaya de su nombre, las ideas y manifestarlas de cualquier manera que tengamos acceso, a cualquier manera que queramos hacerlo, sin que pueda ser sujeto a ningún tipo de, dice la Constitución, inclusive de manera muy elegante, inquisición judicial o administrativa. O sea, que no nos pueden investigar y no nos pueden realizar ningún tipo de procedimiento o de sanción por la mera manifestación de ideas. Lo cual quiere decir que podemos expresar cualquier cosa. Nada más que todos los derechos humanos, a pesar de que a veces se nos olvida esto, tienen limitantes. Y en este caso, la limitante tiene una connotación estrictamente social. Y señala que, si bien es cierto, tú puedes expresar cualquier idea que se te venga a la mente y lo puedes hacer por cualquier medio, y ahorita vemos un poco acerca de esto, no lo puedes hacer más si afectas ciertas cuestiones a terceros en particular. Primero, no puedes dañar derechos de terceros, por ejemplo, difamación o mentira, que no necesariamente tiene que ser un delito esto, antes de un delito de difamación ya no existe, pero debes de no afectar derechos de tercero. Hay una consecuencia a esto. También no puedes hacer ninguna manifestación que atente en contra de la moral pública. Por ejemplo, estés publicando cuestiones de carácter pornográfico. Por ejemplo, Eso quiere decir que tampoco puedes hacer marchas o manifestaciones frente a edificios públicos mostrando tu cuerpo o haciendo este tipo de escenas. Yo digo que no. Yo digo que no puede hacer eso. Me gusta. Aquí hay esta contraposición, ¿no? Tu derecho a la manifestación política y tu derecho a la libre manifestación de las ideas. Y aquí hay que recordar una cuestión, y qué bueno que lo señalas en cuanto al que hagas escenas impúdicas, porque la manifestación no se ve limitada exclusivamente al habla. Decía Jürgen Habermas, o dice, no sé si ya se murió, pero decía Jürgen Habermas en sus libros que el ser humano, cuando se expresa, tiene la intención de comunicar algo, de transmitir un mensaje, y que este mensaje se transmitirá no solamente a través de la forma verbal, sino a través de medios no verbales, y que de hecho todo lo que hace el ser humano tiene esta finalidad de comunicar. De hecho, dice que el 80% de nuestro lenguaje es corporal, no necesariamente por la boca. Y no nada más en el uso de las señas no verbales, de los mecanismos no verbales, como sería usar las manos, la mímica, tu vestimenta, tu expresión facial, los gestos. Los colores. Yo platico mucho, ¿no? de una persona que era cliente en la oficina, que es una persona sumamente difícil de leer porque no tiene expresiones faciales. Entonces no sabes si está contento, enojado, triste, serio, o sea, no sabes porque no tiene expresión facial. Y es la misma expresión para las buenas como para las malas noticias. Así es, y luego aparte tiene un tono de voz, la inflexión también te maneja el contenido del mensaje, él no tiene inflexión, te habla siempre un mismo tono de voz, pues es muy complicado. Pero no nada más estas pistas no verbales en cuanto a tu comunicación, sino, hoy lo señalabas, la vestimenta o la falta de, o sea, todo esto genera evidentemente la expresión de un mensaje. Entonces creo yo que aquí sí hay esta contraposición entre el derecho a tu libertad de expresión y tu derecho a tu libertad de manifestación, en el que la libertad de expresión sí tiene un límite, que es, aparte del derecho a los terceros, atentado a la moral pública. Entonces, si pudieras encontrar, en este caso, ¿no? de la manifestación política, en la cual realizas actos que pudieran ser impúdicos o inmorales, al orden público, entonces pudieras quizá limitarlo y encontrar este balance. Aquí entra necesariamente a la ponderación de derechos, y que pudiera ser en este caso la manifestación a través de actos corpóreos de carácter impúdicos o inmorales, pudiera ser derrotado frente al limitante de libertad de expresión, y por tanto decirte, manifiéstase, pero por favor vístase. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nadie quiere ver eso. O sea, lo puedo manejar como una cuestión de... Porque aparte que estás logrando con mostrar tu cuerpo, ¿no? Sí, realmente no generas mucho. Por ejemplo, algunas manifestaciones que son realmente grotescas, sobre todo cuando son manifestaciones de grupos LGTB, que inclusive simulan actos sexuales en la calle. Sí, y dice uno, es que pues será mucha tu manifestación, pero sigue siendo un acto que puede ser considerado inmoral, ¿no? O sea, tienes también que velar por el interés superior de los menores. Claro, entonces aquí
qué bueno que lo señalas, creo que es un punto que entra dentro de estas limitantes. Yo en lo particular diría, creo que no está protegido esta manifestación porque ataca la moral pública. También se encuentra limitado en que esa manifestación no sea constitutiva de delito, decimos de difamación. Ahorita ya no es delito la difamación, pero si estuviera tipificado como tal. Pero lo que sí está prohibido es ir a vandalizar cuando te manifiestas. Es que yo me quiero manifestar y entonces rompo edificios, rayo edificios, golpeo gente. Por supuesto. Eso sí son delitos. Claro, son daños, puede ser lesiones. Claro que son delitos. Entonces encontrarías aquí que la manifestación de las ideas se encuentra esta limitante en que no se cometa un delito. Y recordemos de nuevo, se trata de que la manifestación no es nada más de carácter verbal, que luego pensamos que es nada más de carácter verbal, sino también puede ser cualquier expresión corporal, física, que tiene como finalidad el transmitir un mensaje. Por supuesto que también, porque dentro de la ley de expresión de las ideas vienen algunos derechos, no sé secundarios, pero que están íntimamente derivados, gracias, como la difusión de las ideas, ¿sí? Entre ellos está expresamente protegida la libertad de prensa del artículo 7, pero cualquier manifestación, por ejemplo, pensemos en las caricaturas satíricas que se pasan, que se establecen en los medios de comunicación, la prensa, que puede ser una caricatura burlándote de algo del presidente, o de un político, o de un gobernador, o de un juez, etc. Es válida la sátira política. O Mafalda con esa ternurita que... Son, fin de cuentas, son caricaturas, se les llama a través de viñetas, pero son manifestaciones de las ideas que son protegidas también. No te pueden perseguir por tu manifestación de las ideas, aunque sean contrarias a las posturas políticas, ideológicas, socioculturales del grupo en el poder. Esto es esta libre manifestación de las ideas. Yo puedo manifestar cualquier idea sin ser sujeto a una inquisición judicial o administrativa, es decir, a persecución por parte de una autoridad por el simple hecho de manifestar. Y a menos de que, insisto, violente o incurra en esta limitante de que no se afecte el orden público, no se afecte la moral pública, no se afecten derechos de terceros y no se cometan un delito. Y estos delitos es importante traerlo a colación también, porque luego se piensa que el derecho humano está separado o está, diríamos, es independiente, más que esta otra manera, es independiente al resto del sistema jurídico, porque los demás son reglas, y como reglas los puedo abstraer del derecho humano. Lo que pasa es que recordemos, y es una posición incorrecta, porque sí me han dicho, es que está pensando usted en reglas. Lo que pasa es que el derecho es un todo, claro, y busca indivisible, independientemente de sea un derecho fundamental o sea un derecho reglado. Nada más que hay que recordar que el derecho reglado tiene un interés jurídico tutelado que se derivará necesariamente del interés jurídico tutelado también por el derecho humano. El derecho humano es mucho más amplio y que no es difícil hacerlo valer por sí mismo, requiere necesariamente una aplicación de regla para concretizarlo y poderlo convertir en un derecho subjetivo que puedo hacer valer individualmente, ya no nada más en contra del Estado, sino en contra del individuo, porque también hay mucha discusión acerca de la efectividad horizontal del derecho humano, es decir, entre particulares. Es cuando decimos, sí hay una efectividad horizontal del derecho humano, nada más que recordemos que para eso tenemos una regla secundaria, que es la que concretiza la posibilidad de reclamártelo como particular a otro particular. Que es lo que hacemos en los tribunales civiles, familiares, mercantiles, todos los días. Así es. Esa regla es una manifestación del derecho humano de una manera mucho más concreta. ¿Sí? En este caso, pues encontramos en la vía penal, por ejemplo, cuando se establece que ciertas manifestaciones de ideas puede ser un delito, como en su momento era la difamación, señalabas ahorita, los daños a propiedad privada, las lesiones. Bueno, al convertirse un delito, no pues no, pero es que es un derecho humano, está por encima. Lo que pasa es que el mismo derecho humano establece una limitante que permite acudir a una regla, es decir, a una norma secundaria para establecer el alcance de ese límite que ya se encuentra en el derecho humano de otra persona. Exacto, porque al final de cuentas esa regla tendrá como finalidad, bien lo dices, tutelar el derecho humano de otra persona en otro derecho humano, y en ese caso pues ya no hay una ponderación de derechos porque el legislador ya ponderó derechos y dijo, en este caso en particular encontramos un límite al derecho humano y lo hacemos en la forma de una conducta típica que se va a meditar una sanción. Entonces, esto es la libertad de expresión de manera general. Yo me puedo expresar lo que yo quiera y no puedo ser perseguido por ello. Ahora, este derecho humano
tiene de la mano el derecho a la difusión. Entonces hablaremos desde ahorita mismo el artículo séptimo, que es conocida, van ligados, es conocida como la libertad de prensa. No, es la libertad de difusión. Una cosa es que yo pueda manifestar las ideas como yo quiera, otra cosa es que las difunda a través de cualquier medio. Y la libertad de difusión tiene una prohibición al Estado, que es la prohibición a la censura previa. Es decir, que el Estado no puede evitar que yo publique algo antes de que lo publique. Puede decirme, deja de publicarlo, sácalo de la publicación. Porque está perjudicando a terceros. Porque no tienes los derecho límites a meterte en esa vida. porque los límites son los mismos. La libertad es derecho de terceros, la vida personal de una persona que no es sujeto público, porque también eso hay que tomarlo en consideración. También los menores de edad, por ejemplo, o tú y yo como particulares. No es lo mismo que publiques algo de una persona pública, un funcionario público, a que publiques algo de un particular que así que a nadie le importa, ¿no? Ahorita veremos un poquito de esto. Y los límites de nuevo de que no sea constitutivo de delito, no atente en contra de la seguridad nacional y no atente en contra del orden público o la moral pública. Son los mismos límites de la libertad de difusión como una manifestación a la libertad de expresión. Porque una cosa, expresarme es lo que estamos haciendo en este momento. La difusión es precisamente el grabarlo, compartirlo, subirlo a redes. Entonces hay que ver que estos dos derechos van de la mano. Ahora, estos derechos son derechos esenciales para la vida democrática, porque son el sustento de todo modelo de prensa, de todo modelo de crítica al poder público. Cualquier país, cualquier nación que abre este derecho, que le entrega este derecho a la ciudadanía, empieza a crecer. Así es. Cuando empiezas a limitarlo, se va para abajo. Y es precisamente son los primeros derechos que buscan limitar los regímenes autoritarios. ¿Sí? No digas, no manifiestes, no transmitas, no. O la persecución velada al que está en contra, y el premio, así que se le conoce, en Estados Unidos le conocen como la doctrina de la zanahoria y el garrote. Okay. Si te portas bien, te doy tu zanahoria; si te portas mal, te doy tu garrote. Entonces, esas son mecánicas que tienen como finalidad limitar o tienen establecer un modelo de una crítica, más bien de una prensa no crítica, sino una prensa que nada más le aplaude, y se busca eliminar las voces disidentes. Por eso estos dos artículos, en sus derechos específicos de manifestación de las ideas y de difusión de cualquier tipo de ideas, son esenciales para cualquier vida democrática. Y esto sí se ha considerado por órganos internacionales, tanto en resoluciones de cortes internacionales, en el caso de Interamericana tiene una rica jurisprudencia en este punto, como declaraciones de organismos internacionales en materia de libertad de prensa, que tienen esta finalidad: buscar que se logre el mayor acceso a esta libertad. Ahora, el artículo sexto, regresando, porque el séptimo es muy cortito, el séptimo nada más realmente habla manifestación de difusión de las ideas, en prohibición a la censura previa, los mismos límites que la manifestación, y que el Estado no puede establecer mecanismos para evitar que tengas acceso a la distribución o difusión de las ideas, como pudiera establecer algún tipo de impuesto especial, no poder acceder a papel periódico. No puedes tener internet en tu casa más que en zonas abiertas públicas donde yo te lo provea. Y ese todavía se amplía más en el artículo sexto. O sea, no nada más está en el séptimo, sino que se amplía más en el sexto. Y para redondear el séptimo, que por la comisión de delito yo no puedo quitarte los medios con los cuales difundes ideas. Si no puedo venir a confiscarte pues tu prensa, no puedo confiscarte tu cámara, tu antena, tu computadora, sino que tengo que dejar que eso siga funcionando, y que a los que se encargan de distribuir, esto era para cuando los voceros o distribuidores de periódico, yo no puedo venir a culpar al mensajero que vende el periódico y llevarlo a la cárcel por lo que es el periódico. Entonces, esto es para redondear el séptimo como derecho a la difusión, pero que tiene su punto de partida en el artículo sexto, la libre manifestación de las ideas. Ahora, ese artículo sexto se ha ampliado para no nada más contemplar la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión, sino para consagrar también la llamada libertad de información. ¿Sí? Y la libertad de información tiene dos vertientes: acceder a la información y difundir la información, de nuevo de la mano con el artículo séptimo. La libertad de información tiene a su vez dos mecanismos en particular. El primero es: yo tengo derecho a buscar información de cualquier índole,
pública o privada. Se me ocurra. Yo lo puedo buscar. Esto es para evitar o limitar el acceso a cuestiones que a lo mejor no me gustan, como pudiera ser, y lo hemos visto históricamente, la quema de libros, que no puedas acceder a bibliotecas, porque eso nada más cierto grupo lo puede tener para efecto de no generar algún daño a un régimen del poder. Lo vimos, en Alemania nazi se quemaron libros a más no poder. Durante el oscurantismo nada más tenían acceso a la literatura, los conventos, monjes y sacerdotes, y la persona en general difícilmente puede tener acceso a un libro. No, de hecho podía ser hasta delito leer algo que estaba prohibido por Ahí está inclusive el grado, ¿no? de la novela de El nombre de la rosa de Humberto Eco, que se lea primero el libro y luego vea, en el cual se envenenaban las páginas de los libros para que la persona no pudiera leerlo. Pero encontramos esto como anecdotario, quizá histórico, lo encontramos de la manera moderna, porque por ejemplo en China no tienes acceso a Google. Google no existe una página especial de China que nada más te permite acceso a lo que ellos a los quieren videos que que conozcas. en Corea del Norte no hay acceso a estas mecánicas. Cuba acaba de tener acceso a internet muy limitado, pero acaba de tener acceso a internet. Venezuela está limitando el acceso a internet para efecto de ¿qué? De controlar tu acceso a la información. Sí, porque nada más te doy lo que yo quiero que conozcas y entonces te tengo en una burbujita a mis necesidades, a mis intereses. Así es, entonces esta prohibición limitar el acceso a la información. Yo tengo hecho buscar información de lo que sea, donde sea, por eso no van a poder limitarnos el acceso, por ejemplo, a Google, que sí ha habido por ahí unos intentos a legislación de tratar de limitarlos, pero esto no se puede limitar. O sea, los límites ya están establecidos y aquí se reviste esos derechos, el de manifiesto de las ideas, la libertad de expresión, la libertad de difusión, el acceso a la información. Los límites ya están hechos y querer limitarlo más, estoy violentando dos principios de progresividad del derecho humano en su que se supone que tiende a ampliarse, no a que me vayas haciéndome chico el derecho. Entonces yo tengo este derecho a buscar información bajo cualquier medio, bibliotecas, libros, periódicos, internet, el que sea. Pero luego viene, dentro de esta vertiente del acceso a la información gubernamental, a la cual yo tengo derecho a acceder a todas las actividades que realizan todas las autoridades públicas y que nada más bajo ciertos supuestos se puede reservar la información. De entrada, toda la información pública, o más bien, toda la información gubernamental es pública y por tanto puedo acceder a su contenido sin tener que explicar para qué la quiero. Entonces, se establece, pero aquí ya es a nivel legal, dos tipos de información: la pública de oficio y la pública a petición. La de oficio es que la autoridad tiene que desplegarla en algún lugar, generalmente ahora sitios de internet, los que son propios de la autoridad, para que puedas acceder a ella sin tener que ir a hacer una solicitud, sino simplemente ahí está. Y luego la otra, la que es de a petición, es aquella que no está ahí en esas páginas de los sitios, pero que yo puedo llegar a pedirle, me la tienen que dar. Se acaba de ser aprobada una reforma a la Ley General de Información, es que establece que todos los tribunales, sin excepción, tienen la obligación de hacer sentencias públicas. Todas. Entonces tú puedes acceder a cualquier sentencia de un tribunal para acercar pues, la impresión de justicia a un modelo de transparencia, a ver qué están diciendo los tribunales. Ahorita los tribunales federales ya lo hacen, al menos en materia de juzgados de distrito, tribunales colegios de circuito ya lo hacen. Todas las sentencias son públicas. Y chistes buscadas. En materia local te dicen, cuando todo esto las radicaciones, ¿no? Sí. Y se le dice que la sentencia será pública y que a menos de que no se oponga, pero entonces... Que tiene que ser una manifestación expresa de que no Sí. permite que sean publicados sus datos, etc. Les dijeron que son a chaleco, pero a las versiones públicas quitando los nombres Sí, de las claro. personas, ¿no? Y los nombres y datos generales La para verdad, poder es que, identificar a la la persona. verdad es que los tribunales locales no lo están haciendo. O sea, te dicen, pero no tienen versiones públicas porque no las puedes buscar. Tenías que pedirlo de oficio, pedirlo de manera directa al tribunal para que te la conceda. Pero de Pero ya es entrada un primer avance, ¿no? Porque Sí. al rato eventualmente van a estar como los tribunales federales, van a tener las que publicar. tienes que tener acceso a toda la información que se genera por parte de una autoridad, a menos de que esta información ponga en peligro la dignidad, la privacidad de una persona. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer esta acotación. La libertad de información y de expresión se encuentra sujeto a que no afectes el derecho de una tercera persona. Y entre ellos está el derecho a la privacidad. Ahora, hay personas más privadas que otros. Que es un funcionario público
está sujeto a un mayor escrutinio. Claro. Y entonces su libertad, su privacidad, su libertad o su derecho a la privacidad se ve limitado. Es así que ya ha habido sentencias bien interesantes en nuestra Corte, en nuestro Poder Judicial Federal, de funcionarios públicos que tienen su cuenta de redes sociales, generalmente Twitter, y entonces empiezan a cuestionarlos y empiezan a criticarlos y atacarlos, y entonces el funcionario público se enoja y te bloquea. Ya se han ganado los amparos, el más famoso es el del diputado Fernando Noroña, en el cual él bloqueaba al que no quería que lo criticara, y un juzgado esto dijo, concedió el amparo a un particular que era reportero, que le dijo, oye, es que él no puede porque es su cuenta oficial, él es diputado. Que bloquee la que es privada, Sí, eso pero sí, lo oficial pero no. lo oficial tiene Y que entonces, ¿qué hizo el juez? Dijo, asociación. efectivamente, Toma, como está relacionada con tus actividades de funcionario público, tienes que hacer. Ahorita están muy enojados muchos funcionarios públicos porque a raíz de una serie de actividades legislativas y administrativas, pues están levantando cierto escozor y la gente empieza a bombardear sus redes sociales y se enojan, pero no te pueden bloquear, porque si te bloquean, entonces es una violación al libre manifestación de las ideas, el libre acceso a la información, porque ahí no se ve protegido tu derecho a la intimidad, porque es tu cuenta oficial. Si yo tengo una cuenta oficial y una cuenta privada, la cuenta privada nada más publico cuestiones de mi familia, ahí sí yo te puedo bloquear, tú tienes que meter. Pero si yo estoy publicando cuestiones que competen a la sociedad, que estoy representando en mi cargo de poder, Claro, tú no tienes que permitir el acceso a la gente. Y le tienes que aguantar. Lo siento, pero son empleados del pueblo. Así es. Entonces, hay autoridades que confunden y usan una cuenta para ambas cosas. No, es autoridad, que una cuenta para la autoridad y que una cuenta para el particular. Y en tu particular no pongas nada. Ahí sí yo tengo derecho. En la cuenta oficial, tú también, estas personas que aceptan este tipo de cargos deben de entender que pues, no son monedita de oro. No. O sea, te vas a poner en el ojo de toda la gente y podrá gente encantarle tu trabajo y podrá gente odiarte. Y tienes que tener la piel de elefante para aguantar los golpes. Porque la manifestación de las ideas no es Es lo sujeto que sea. a ningún tipo de inquisición, persecución por parte de ninguna autoridad. Entonces, este derecho a la información, volvemos, es yo buscar cualquier cosa y poder acceder a la información que se genera dentro del funcionamiento del Estado, que solamente se pueda reservar en los casos en los que se pueda afectar la integridad o dignidad de una persona, o bien cuando sean cuestiones que pudieran poner en peligro la seguridad pública o el orden público. Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque la regla es máxima difusión, máxima transparencia, máxima publicidad, y la restricción debe de ser bajo un acuerdo debidamente fundado y motivado solamente en casos excepcionales. Lo normal es que la información del Estado se haga pública. Y luego viene dentro de este derecho a la información esta siguiente forma de manifestación en concreto, que es el acceso a la llamada sociedad de información. Hasta romántico se puso el legislador constituyente mexicano al establecer esta regla del acceso a la sociedad de información, y que entonces convierte a los medios de comunicación y telecomunicaciones como un servicio público de interés general esencial que debe de ser protegido por parte del Estado. Entonces, el tener acceso a los medios de comunicación es también un derecho. Entonces, es el acceso ya al medio de comunicación, ya no nada más a expresar ideas y a tener su información, sino como parte de la difusión, tener acceso a cualquier medio de comunicación, como son telecomunicaciones, radiocomunicaciones, e incluso, aquí nuestra Constitución es una Constitución, yo diría, avanzada, porque este es un derecho relativamente nuevo, pero que es poco consagrado en otros órganos, en otros estados, que es el acceso a la banda ancha de Internet. Es un derecho humano. Entonces, el Estado tiene que velar por la llamada interconectividad y que todos tengamos acceso a la banda ancha de Internet. Entonces, también no nos lo pueden quitar, no lo pueden cancelar, no pueden decir, te voy a quitar el Internet, voy a limitar el Internet. Por eso, estos derechos, en Estados Unidos hay una reglamentación que se intenta establecer, que se le conoce como quitar la regla de la neutralidad, de la ley, de la red. Establecer que se tiene cierta, preferir ciertas conexiones y darles mayor velocidad respecto a otras, dependiendo de reglas muy oscuras que generan sus propios órganos de telecomunicaciones y que tienen que ver mucho con la parte económica. En México eso se podría hacer, porque la banda ancha es un derecho humano, ¿sí? Y aquí ya no lo entregaron. Lo que tiene que hacerse lo que aquí se hace es contemplar reglas llamadas de uso justo. ¿Por qué?
Porque si yo pago, yo tengo derecho a que mi pago tenga pues un servicio de mejor calidad. Claro. Pero cuando se establezca gratuitamente, hay que son políticas de uso justo de decir, bueno, a todos tienen derecho, pero puedo limitar ciertas velocidades o puedo dar velocidades hasta cierto grado y luego limitarlas después de ciertas transmisiones. ¿Por qué? Porque todos los otros tienen derecho. A fin de cuentas no estás pagando y yo, proveedor de servicio, pues tengo que tener una ganancia porque yo a fin de cuentas presto un servicio concesionado. El hecho de que sea un derecho no quiere decir que no lo pueda concesionar. El Estado puede en su momento establecer su mecánica de Internet. El presidente lo ha prometido utilizando las redes de fibra óptica de consumo de electricidad, se ha quedado parado, pero lo puede hacer gratuito, nada más que ese acceso a Internet que yo tenga a través de un servicio público que me otorga el Estado gratuito, seguirá siendo regido por las mismas reglas de acceso a la información, de libre difusión de las ideas, y no lo puedo limitar aunque lo presente el Estado, porque aquí no hay diferencias de servicio, lo pone el Estado o lo pone un particular. ¿Sí? Entonces, esos son derechos esenciales. Y para concluir con el contenido del artículo 6, se divide luego en dos apartados, pero son dos órganos garantes, lo que es ahora el IFAI y los órganos locales. Y dentro del IFAI hay una regla escondida que establece que dentro del acceso a la información está prohibida la propaganda. La propaganda es todo lo que hace el Estado para enaltecer la función del Estado y a una persona en particular. Esa está prohibida. Y está prohibida también la propaganda disfrazada de noticias. Por eso es bien interesante estudiar las conferencias mañaneras, porque pudieran ser, yo pienso que sí, pueden incurrir, pues propaganda, están enalteciendo a una persona en particular disfrazada de noticias. Disfrazada de noticias, porque a veces no tienen nada de noticias. Sí. Y eso está interesante. Recuerda también que hacer valer tus derechos implica que levantes la voz, precisamente, y parte de hacer valer tus derechos pues va ligado completamente a la libertad de expresión, porque si no hablas, pues te quedas callado y permites que todo alrededor pues te sigan quitando y quitando, y siempre que va a haber una censura a la libertad de expresión, pues atrás vienen todas las demás censuras de tus derechos. Es la puerta para seguir siendo libres. Esto fue Por Cuerda Separada. Los invitamos a que dejes tus comentarios ahí abajo, suscríbete al canal y compártelo con alguien más. Hasta la próxima.